Bueno, periodista, escritor, director de medios de comunicación mapuches, ha realizado pasantías de comunicaciones y leyes en el extranjero. Países como España, Dinamarca y México han sabido de sus charlas. Director también de un periódico allá en el sur de nuestro país, un periódico electrónico. Ha sido uno de los dirigentes mapuches más importantes del último tiempo. Bienvenido, Pedro Cayuqueo, acá a Canal 24 Horas. Cristian, buenas noches. Después de harto tiempo, coordinaciones, ir y venir, y tuiteos van, tuiteos vienen, dicen por ahí. Sí, bueno, venimos a cumplir un compromiso que estaba pendiente. Claro, la otra vez estuviste en vía pública y sí, no, acá al lado. ni nos saludamos esa vez. No, solamente virtual. Pero bueno, acá estamos y en un día bastante especial para ti, Pedro, porque fue el día de ayer ya, el día lunes que se lanzó entonces, que lanzaste este libro, Solo por ser mapuches. Cuéntanos de qué se trata y qué es lo que va a encontrar la gente que lea estas recopilaciones, tengo entendido, de las columnas del The Clinic. Sí, hay 2 años de publicación en medios, básicamente en el Clinic, y son columnas de opinión y crónicas que tratan de reflejar un poco lo que es hoy día la vivencia mapuche en distintos planos, no solamente el conflicto. Yo siempre he planteado y he defendido la idea de que caricaturizar el tema mapuche solamente en el conflicto es un error, y qué mejor que un periodista mapuche que pueda plantear otra visión del tema con sus aristas que son culturales, económicas, sociales, políticas, y que trascienden un poco la caricatura de la protesta y el reclamo que están presentes en los medios. Claro. ¿En qué momento ya empiezas a gestar este libro? ¿Cómo nace? Porque me imagino que lo primero son las columnas, pero hay un momento ya que van más de 100 columnas que tú dices, bueno, esto también podría traducirse en un libro. ¿Cómo se gesta esto? Mira, tiene que ver con la presencia que uno va ganando en los medios de comunicación, ¿ya? Para quienes hacemos periodismo desde regiones, a veces es bastante difícil trascender más allá de la frontera de los medios regionales. En el caso mío, tuve la oportunidad de integrarme al equipo del The Clinic en Santiago. Soy columnista estable del periódico, y eso me ha dado una visibilidad también y una posibilidad de decir cosas que a ratos cuesta mucho que lo hagan otro tipo de intelectuales mapuche. Además, porque el perfil mío es bastante distinto. Generalmente hay historiadores o antropólogos, que su campo de acción igual es bastante reducido a lo académico. Y en el caso mío, que trabajo en medios, tengo la posibilidad de tener una tribuna mucho más grande. Yo creo que en la medida que fuimos publicando constantemente, toda la semana, de hecho, publicando columnas a ratos en distintos medios, porque también escribo en El Mostrador y en El Post, se fue gestando esta idea un poco del mapuche ilustrado que escribe. ¿Ya? Que mucha gente empezó a como sorprenderse de que hubiera alguien opinando en medios. Y eso gatilló también el interés de la editorial Catalonia de un poco investigar mi trabajo, lo que yo estaba haciendo, y de plantearme la idea de condensar este material de 2 años en un libro que viene a ser también la culminación de un proceso mío también como profesional. Perfecto. Leía la presentación de prensa que hace Catalonia del libro y destaqué algunas palabras. Juicios, huelga de hambre, muertos, acusaciones de terrorismo. Los mapuches son más que eso. Mucho más que eso. Yo siento igual que en el caso de este primer libro, porque va a ser el primero de varios que probablemente van a venir, qué bueno. Siento igual que cierro una etapa. Me ha tocado durante mucho tiempo retratar el conflicto. Y como te decía, esa imagen caricaturizada del mapuche conflictivo, igual es algo que ya me genera una incomodidad. Yo soy periodista, trabajo cubriendo la información que sucede en la zona mapuche en el sur, y te puedo decir que existe una necesidad tremenda de mostrar otras aristas del tema, que trascienden, como te decía, la crónica roja. Este libro, lamentablemente, si yo pudiera hacer una autocrítica, que a veces es muy buena que la hagan los autores, todavía se centra mucho en el conflicto, ¿ya? Porque es una etapa mía de escritura básicamente de coyuntura informativa, que está cruzada por las huelgas de hambre, está cruzada por los conflictos de tierra, está cruzada por persecuciones también que son judiciales, y también por la voz de dirigentes. Yo tampoco podría, digamos, hacerme el leso y no dar cuenta de que existe hoy día una conflictividad, y que esa conflictividad también requiere espacios para ser visibilizada. Pero me da la impresión también, Pedro, que aparte de dar la opinión tuya en torno a estos conceptos, también cuentas un poco el origen. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo llevo a lenguaje televisivo? Cuando uno presenta una nota en televisión de cierto conflicto o cierto hecho puntual de la crónica roja en el conflicto mapuche, las notas de televisión se reducen a 1 minuto y medio. Sí. Pero me imagino que hay una historia detrás también. Claro, hay un contexto. Yo
tengo la posibilidad de explicar ese contexto. Y eso lo haces en el libro. El libro es bastante pedagógico. Ya. Yo creo que una de las características de mis columnas, de un tiempo a esta parte, tiene que ver con hacer pedagogía. Yo hoy día le concedo incluso al chileno común y corriente que no tiene muchas razones para entender la demanda mapuche. Incluso ni siquiera tiene muchos argumentos para poder apoyar esta demanda, que es una demanda también democrática y que es una demanda también bastante justa y legítima. ¿Por qué? Porque no ha sido educado en la interculturalidad, no sabe lo que sucedió en este país hace muy poco tiempo con nuestro pueblo. Entonces hay que hacer la tarea de, yo le digo medio en broma siempre, hay que evangelizar, hay que hacer mucha pedagogía, explicar 1, 2, 3 veces lo que pasó aquí, lo que está pasando hoy día, y también atreverse a reconocerle al otro que también puede tener algo de razón también. Creo que eso es muy importante para avanzar en un conflicto. Me están llegando ya las preguntas de Twitter, pero mientras te escuchaba pensaba, entonces, esta evangelización que dices, o esta explicación del conflicto tuya, es del hecho más reciente. Por ejemplo, nos podríamos remontar en el tema mapuche a la época de la conquista, o a los españoles cuando llegaron, como dice el Claro. chiste del flaco. Sí, pero fíjate que con los españoles, yo en una columna lo publiqué, un 12 de octubre la escribí, ¿Ya? y fue bastante polémica porque yo en esa columna le pedía disculpas a España. Y mucha gente no entendió por qué yo le pedía disculpas a España. Y lo que yo decía en esa columna, con bastante humor negro, yo decía, el problema mapuche no puede ser, digamos, llevado a 3 o 4 siglos atrás. Con España hubo una guerra, hubieron parlamentos que intermediaron en esa guerra, hubieron 3 siglos de relaciones diplomáticas con España, con el Reino de España, y que desembocaron finalmente en un conflicto que los mapuches tuvimos en el siglo XIX en Chile y Argentina con la República. O sea, el problema mapuche es un problema que tiene 130 años de existencia, no tiene 400 años. Entonces, dejemos a España un poquito fuera de la ecuación. Es más, yo tengo la sensación de que con España la relación fue mucho más honorable y primó la diplomacia política que los recursos de las armas. El tema mapuche se reduce hoy día a ratos a que los presidentes, las autoridades dicen: nos vamos a resolver en 2 años de gobierno un problema de 500 años. Claro. Eso es de la falsedad absoluta. O sea, el problema no tiene 500 años. Este problema tiene la edad, tiene este problema incluso más. Yo cito mucho a mis parientes, a mi abuelo, a mi bisabuelo en mis columnas, porque este problema tiene 4 generaciones. Mi bisabuelo, don Luis Millaqueo, del sector de Entre Ríos, en Nueva Imperial, él nació en un país mapuche libre. Y eso a ratos genera, como la gente hay desconocimiento de la historia, genera una especie de sorpresa generalizada de decir eso. Pero eso fue así. Y es más, me tocó estar en Bolivia, y yo les contaba a los hermanos bolivianos, les decía, imagínense sin ustedes la demanda marítima está tan presente en la vida cotidiana del boliviano, sea la elite, sea el pueblo, pero está presente la demanda marítima. Y nosotros los mapuches perdimos la independencia nacional mapuche después de la Guerra del Pacífico. O sea, nosotros perdimos un país propio después que ustedes perdieron el mar. Claro. Entonces imagínense cómo es para mí, cómo fue para mi abuelo, cómo fue para mi bisabuelo esa pérdida y cómo se transmitió ese relato de la pérdida, del despojo. Y ojo, a los mapuches no nos quitaron solamente el mar. Nos quitaron el mar, los valles, la cordillera, nos quitaron un país. El Gualmapu. El Gualmapu. ¿Encuentras que es una de las reivindicaciones que se vienen, este Estado mapuche? Sí, yo creo que la demanda de tierras, que es como lo que prima en la figuración pública por los conflictos que hay, es una demanda que, si tú lo analizas en la historia, es una demanda que viene de los años 60. ¿Ya? Va a ver, con eso te está enviando saludos Marcelo Brunet ahí a través del Twitter, y a través del Twitter justamente quiero empalmar esta pregunta que te hice con una pregunta de un tuitero para no hacer todas las preguntas yo, y los tuiteros están escribiendo como locos y yo no voy con ninguno. Partimos con Yerko Antonio, va en la línea de lo que estábamos hablando, dice: Pedro, ¿consideras la diferencia entre el pueblo de Chile y la nación mapuche? Yo creo que la nación mapuche es una nación que a ratos incluso tengo la sensación de que es bastante abierta al cruce cultural, al intercambio cultural. Yo siempre explico que los mapuches somos bastante interculturales, ¿ya? Nosotros hemos tenido la necesidad, por el sometimiento, por el colonialismo, de aprender los códigos culturales no indígenas.
Yo estoy hablando ahora en la lengua de usted, digamos, aquí. Podría No en serlo, el mapudungun. claro, podría hacerlo en mi lengua y probablemente sería difícil que nos comunicáramos. Entonces, yo siempre digo que los mapuches somos bastante interculturales. Y es más, la cultura mapuche es bastante abierta al cruce cultural. Hay cronistas que hablan de cómo muchos españoles que cruzaban el Biobío se mapuchizaban rápidamente. Y yo siento incluso que el chileno en general, del Valle Central al sur al menos, tiene un origen indígena que es innegable. O sea, es cosa de mirarte al espejo en las mañanas para saber que la morenidad que tú ves en el espejo no es una morenidad nórdica. O sea, hay genes indígenas ahí. Claro. Y eso creo que pasa, yo siento, por una... Yo siento que Chile tiene una oportunidad ahí, tiene una oportunidad de el chileno común y corriente de encontrar también patrones culturales mapuches que le den un perfil a su identidad. Sobre lo mismo hay desconocimiento, partiendo, no sé, por la estatua de Caupolicán, que está en el Cerro Santa Lucía o en el Cerro Huelén, como se quiera llamar, Sí. que de mapuche no. No, esa es la estatua de un indígena Sioux Claro. de Estados Unidos. Pero bueno, se dice que es poco. Pero fíjate que en Temuco hay una estatua que está un poco más apegada a lo que escribió Arcilla, de unos mapuche que está en la avenida Caupolicán, con un tronco al hombro. Y una vez mi hija me preguntó quién era esa persona que estaba ahí. Y yo le dije, un obrero forestal. Claro. Porque para mí también eso del tronco es una caricatura. Claro. Mira, hay otra pregunta que va en la misma línea, la hace a través del Twitter Gonzalo Cabro, dice, pregunta, ¿existe más de un país en Chile y hay voluntad de unirlos? Yo creo que en las democracias modernas y en muchas partes del mundo se ha avanzado en procesos de integración respetuosa. ¿Ya? Hay muchos estados en el mundo que conviven distintas nacionalidades internamente. El caso español es un caso muy paradigmático. Tú tienes varias nacionalidades conviviendo en un marco estatal que garantiza el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de derechos lingüísticos, económicos, políticos también. Tienes vascos, gallegos, catalanes, conviviendo en un marco estatal español que no tiene por qué ser una camisa de fuerza. Chile siempre plantea esta idea de acceder al primer mundo, de ser parte de ese club de los países, entre comillas, desarrollados. Y yo creo que lo moderno hoy día en el mundo, y lo moderno para Chile, sería reconocer que en este Estado, que está anclado en el siglo XIX, porque la estructura del Estado chileno es la estructura portaliana del siglo XIX, de un salto a la modernidad. Y ese salto a la modernidad pasa por reconocer las distintas identidades locales, y no solamente los mapuches, porque, por ejemplo, yo le doy un valor tremendo a la identidad regional magallánica, por ejemplo, que no es necesariamente indígena. Claro. Bueno, los tuiteros van ahí siguiendo esta conversación, eso también es lo entretenido, y nos hacen precisiones o también empiezan a pedir acotaciones. Nación mapuche, independiente, ok, independiente y soberana, un país con límite, dice Freddy Fernández, un país, por ejemplo, dice, necesita controladores de tránsito aéreo, no solo machis. Parece que conoce ahí el tema. Mira, yo creo que esa es una... O sea, siempre surge este temor del separatismo, Claro, como lo que pasa en España. O la idea de la fragmentación del Estado. Yo creo que ese fantasma que... Hay un discurso también que apunta a eso, digamos, a generar este discurso del terror respecto a la demanda mapuche. Yo creo que no tiene mucho asidero en qué sentido, en el sentido de que la demanda mapuche, cuando tú la analizas fríamente y ves los discursos de la dirigencia mapuche, son discursos bastante responsables. Y lo que se plantea es cómo tú generas un marco estatal distinto donde se garanticen derechos, se garantice ejercer algún grado de soberanía. ¿Por qué no se podría ejercer, por ejemplo, que la región de la Araucanía, yo lo he planteado muchas veces, sea una región autónoma, que tenga un presupuesto, tenga un parlamento propio, y donde los mapuches organizadamente compitan por el poder político? Ojo, en la última elección municipal fueron elegidos 9 alcaldes mapuche. 9 alcaldes mapuche que suman, en total todos ellos suman más de 80.000 votos. Hubieron más de 80.000 personas que en la papeleta de votación optaron por alcaldes de origen mapuche y que tienen un planteamiento también de inclusión, de interculturalidad, de usar la bandera mapuche. Y yo tengo la sospecha que no solamente votaron por ellos mapuche, tienen que haber votado también mucha gente no mapuche que confía, que está dispuesta a esta apertura y que le parece interesante que mapuches sean los que gobiernan las comunas. Todos estos temas me imagino que son tratados en el libro, que es también el motivo original. Hay un análisis de lo que han sido, por ejemplo, las propuestas mapuche. Yo en una columna planteo que debe haber una biblioteca, pero maravillosa, que nadie lee, por lo demás, y que nadie visita en La Moneda. Porque la cantidad de propuestas mapuches que se han entregado a los presidentes
a los ministros son infinitas. Los mapuches han dialogado con todos los gobiernos de turno. Yo en una columna planteaba que hasta Pinochet fue recibido por los loncos mapuches. Eso da cuenta de un pueblo que tiene una cultura de diálogo y de diplomacia política bastante elevada. Y que yo tengo la sensación de que no ha existido una contraparte a la altura, lamentablemente. Vamos con las preguntas porque a medida que las vamos mostrando empiezan a llegar, se multiplican. Así que cumplimos con Javier Olave, que habla de un convenio que no muchos conocen, pero que es muy importante, el convenio 169. ¿Qué opinas de este convenio suscrito por Chile y la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema? Bueno, el convenio llega a Chile con 20 años de retraso. Yo no sé si por la distancia que está tan lejos Chile del resto del mundo, que este tipo de convenio llega tan tarde acá. Pero este convenio tiene 20 años de retraso en Chile, fue ratificado en 2007. Es una herramienta muy útil para mediar, muchas veces entre intereses de proyectos empresariales o de estados y comunidades indígenas. Una de las herramientas más útiles que tiene este convenio y que es muy utilizada en muchas partes del mundo es el tema de la consulta. ¿Ya? Que la ciudadanía pueda ser consultada respecto de proyectos que le afectan en sus territorios, a nivel cultural, social. Ahora, el derecho a la consulta yo incluso siento que es un derecho incluso hasta ciudadano, hasta democrático. O sea, yo homologo la consulta a los pueblos indígenas a lo que, por ejemplo, podría ser el plebiscito a nivel de los barrios, por ejemplo. Y ojo que a veces se caricaturiza, el empresariado caricaturiza esto y dice, a ver, pero ahora vamos a tener que consultar todo. Y yo siempre doy este ejemplo. Cuando un alcalde del Barrio Alto va a instalar un mall o un cine gigantesco en un barrio residencial, te aseguro que no lo hace jamás sin consultar a los vecinos. Hay una consulta previa. Es lo mismo entonces. En el lanzamiento del libro estaba el diputado Arenas, Sí. De la región. De la zona roja. Me llamó la atención Sí. su presencia. Lo invitamos a Gonzalo por dos razones. Una, porque es parlamentario por la zona, Ya. de la zona de Arcilla. Una zona muy golpeada y muy también estigmatizada. En segundo lugar, porque él fue presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, por tanto tiene bastante conocimiento del tema. Y también en tercer lugar, porque él representa también una visión desde las autoridades hoy día que están en el gobierno. Y la visión que tiene el diputado Arena a ratos va contracorriente igual de lo que plantea el mismo gobierno respecto al tema de Mapuche. Ya. A nosotros nos sorprendió hoy día en el lanzamiento del libro, porque él se mostró bastante abierto a ideas como nación mapuche, autodeterminación, autonomía regional, participación política mapuche, y fustigó muy duramente a discursos que hablan de conexiones subversivas o este tipo de senadores de su misma coalición de gobierno que han planteado la idea de que están las FARC en el conflicto mapuche. Eso no era Espina. Sí, a nosotros nos parece muy interesante que un diputado como Gonzalo Arenas, con el cual tenemos abismo de diferencias políticas en nuestros temas, se atrevan a plantear estas cosas. Sí le dijimos, y nos parecería muy interesante que él, además de decir esas cosas tan bonitas que dijo en el lanzamiento del libro, fuera capaz también de decírselas a gente de su sector. Mira, sobre lo mismo y también siguiendo la línea del Twitter de lo que estamos hablando de la presencia de Arenas, Claudio Rubilar amplía un poco esta pregunta que yo le hacía a Pedro y me dice, ¿qué papel juega la clase política en general en este conflicto? Y le pone entre comillas a propósito mapuche. Yo creo que la clase política está en deuda con el tema mapuche, no solamente la clase política actual. Yo siento que hay varias generaciones de políticos en este país que se han farreado la oportunidad de resolver, ojo, el principal conflicto que ha cruzado a toda la vía republicana de Chile. El tema mapuche ha estado presente en toda la vía republicana de Chile. Todos los gobiernos de turno en Chile han debido lidiar con el movimiento mapuche organizado. Yo contaba en una columna que ni siquiera el presidente Allende se salvó de que los mapuches se movilizaran durante su mandato. Y hace poco en el Festival de Cine Valdivia me tocó presentar una película de Raúl Ruiz que relata un poco lo que fue el Cautinazo. Y el Cautinazo fue una gran movilización mapuche que tuvo lugar en el año 71 y que en el fondo fue una rebelión mapuche contra la reforma agraria y para agilizar ese proceso. Y que el presidente Allende tuvo que ir a Temuco a pedirles por favor a los mapuches que dejaran de movilizarse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que este conflicto ha cruzado toda la historia republicana de Chile y yo siento que no han existido líderes políticos a la altura. Ahora, si la clase política no va a cumplir su rol y esto va a ser judicializado y va a ser llevado a tribunales, entonces jubilemos a los políticos.
Sobre lo mismo, y ya vamos a hablar sobre el nuevo ministro del Interior también. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre eso. Pregunta, Javier Alcamán. Alcamán dice, ¿cuál podría ser una buena señal de parte del gobierno o de algún gobierno que venga para poder solucionar entonces el conflicto? ¿Cuál sería un buen punto de partida? Yo creo que hay que volver a situar el diálogo político por sobre otras estrategias que están bastante ya agotadas en este país. El tema mapuche se ha abordado siempre de dos visiones, desde dos paradigmas. Uno, el enfoque pobreza, que reduce el tema mapuche a gente pobre que requiere asistencialismo del Estado, ¿ya? Y que, ojo, nos transforma en clientela electoral muy obediente por lo demás. Y en segundo lugar, el enfoque de seguridad pública, que es la gran batalla que tiene Mideplan con Interior. Mientras el ministro Lavín, desde Mideplan, con el enfoque pobreza, trata de invertir recursos y él dice, digamos, apoyar a las familias que están empobrecidas en la zona sur, el ministro Hinspeter, el ex ministro Hinspeter, claro, lo veía como un problema de seguridad pública. Yo siento que hay que situar nuevamente el tema en su real dimensión política e histórica. Y eso pasa porque las autoridades, no sé, yo no soy dirigente, pero sí puedo plantear que... Pero era una voz reconocida cuando hay que... Claro, pero yo quizás sí podría plantear de que, como he cubierto el tema y conozco bastante la dirigencia mapuche, yo estoy seguro que existe una dirigencia a la altura por el lado mapuche, de poder dialogar con el gobierno. Ahora, la gente también está cansada de los monólogos, porque muchas veces han hecho diálogos que han sido monólogos. Entonces, igual el gobierno podría dar señales, por ejemplo. Ahora, ¿qué señales se pueden dar? Una señal que sería potentísima, por ejemplo, es que se retiren definitivamente las fuerzas policiales que están en las comunidades. O sea, eso en ningún país democrático puede suceder. Sobre lo mismo, y ya para empezar a terminar, esta consulta la hace Rodrigo Payalef. Lo consulta y va en la mano también de este cambio de gabinete. El nuevo ministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿va a recrudecer la represión? Con signo de pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el nuevo ministro del Interior, que a la larga es quien determina también el uso de la fuerza ya en la 9ª región? Yo debo decir que creo que los niveles de represión van a disminuir. Creo que el ministro Chadwick es mucho más político. Yeah. Es mucho más político que Hinspeter. Siento que él puede tener una visión bastante más, no sé si de estadista, pero sí él puede tener una visión de que este tipo de conflictos no se pueden reducir a criminalizar o a judicializar. Yo esperaría que el ministro Chadwick pudiera salir un poco de esta dinámica del garrote y la zanahoria y pueda situar él desde el Ministerio del Interior un abordaje político histórico del conflicto. Yo creo que se tiene que terminar con esta dualidad. Yo siento que no le hace bien ni al gobierno de turno, sea quien sea el gobierno de turno, podrían ser los comunistas que estén en el gobierno, y te aseguro que el conflicto existiría igual. Es como el tema estudiantil. Claro, porque son temas de Estado y requieren visiones de estadistas. Yo creo, no sé si no estoy dando un cheque en blanco, pero sí sé que tengo la impresión de que el ministro Chadwick es mucho más político que Hinspeter. Hay una buena entonces recepción de lo que se puede hacer. Todo comienza ya, o comenzó con un par de horas, hay que ver cuáles son los primeros pasos. Ahora, Hinspeter en defensa, no sé, me preocupa. Mira, terminamos con el comentario, porque no es pregunta que hace Marcela Soto, y me gustaría que Pedro también nos contara el libro, cuánto cuesta, dónde lo van a empezar a vender, y Marcela Soto dice, más que preguntar, solamente agradecer por mapuchizarnos día a día. Mañana se compra el libro solo por ser indios, y tú le puedes contar también a la teleaudiencia, como se dice, o como se decía antiguamente en la televisión, dónde lo pueden encontrar, cuánto cuesta y bueno, no sé, ¿qué van a encontrar? Volviendo a la pregunta original. Mira, el libro está en todas las librerías del país, ¿ya? En las mejores, como se dice siempre. En las mejores, sí. Sí, está disponible ya para la venta. Ah, sí, o sea, fue lanzado y ya mañana yo lo encuentro. Sí, de hecho está a la venta desde antes de Fiestas Patrias incluso. Ah, ya. Sí, ya recorrí un camino bastante interesante, de hecho se ha vendido muy bien. Hay un interés, la editorial me comentaba hoy día que existe un interés real de la gente por informarse del tema, y se van a encontrar con columnas que son bastante, como te decía, pedagógicas. ¿Son son escritas o puestas también en esta idea por tiempo? O sea, uno va sí, hay una línea de tiempo que parte desde el fin del gobierno de Bachelet y toma los 2 años de gobierno de la Alianza. Hay incluso en los mismos textos hay una especie también de maduración respecto de cómo se va enfocando el tema. Y yo, como te
De hecho, hay una carta que yo le mandé al presidente Piñera en la semana que asumió el mandato, donde yo le decía, le daba un par de manual de cortapalos diciéndole, esto usted podría hacer en su mandato. Oye, ¿y usted que es tuitero ahí, cuándo lo podría subir también a estas plataformas digitales para leerlo en los dispositivos móviles? Bueno, eso ya es una batalla que tenemos que dar con la editorial, que tiene que también actualizarse a los nuevos tiempos. Sí, bueno, tú lo decías, la tecnología, el Twitter ha permitido también romper las barreras de repente de la región, llegar a más personas, y este sistema también de libro electrónico sería una buena forma. Y algunos están pidiendo descargarlo gratis, pero... Bueno, en San Diego creo que está gratis. Ya, pues muchas gracias, Pedro. Ojalá que nos reencontremos próximamente para hablar también de esta otra mirada del conflicto mapuche, que lo hemos dicho, de repente a uno le toca presentar notas, acá tú estás viendo el prompter, pero todo tiene otra historia, tiene otra mirada, y me da la impresión, voy a leer el libro, que eso se aborda en este libro, el lado más íntimo, más profundo también de un conflicto que nos mantiene a todos muy pendientes, y esperamos que haya una solución. Sí, muchas gracias, Cristian. Ya, pues, gusto verte. Son las 1 de la mañana con 1 minuto, así que nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a volver a la política, este cambio de gabinete, estarán los protagonistas, y Pedro Cayuqueo tiene mucho que contestar en el Twitter, así que sigan enviándole las preguntas a él. Muchas gracias. Oiga.